Sí, muy buena. Muy buena pregunta, muy actual. Eh, Tenemos que diferenciar la tristeza de la depresión y la ansiedad de los trastornos de ansiedad. Todos tenemos tristezas, niveles de tristezas, y también todos tenemos ansiedad, ¿no? Sin ansiedad no nos levantamos de la cama, ¿no? Y otra cosa son los trastornos de ansiedad, ¿no? La depresión, aunque a veces la usemos para describir una tristeza, la depresión es un estado de salud mental que necesita ser atendido por profesionales, ¿sí? La depresión no es una tristeza, ¿no? Puede haber una tristeza, puede haber niveles de tristeza porque las emociones son dimensionales. Uno puede decir, tengo mucha tristeza, poca tristeza, ¿no? Yo a veces le digo a los chicos, estoy triste, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto? Un 6, porque se le puede poner, no son siempre las mismas tristezas y es importante reconocer y ponerle palabras. Si es tristeza, lo que podemos hacer es estar, ¿no? No, la gente que sufre emocionalmente no necesita consejos, chicos. Necesitan ser comprendidos, ¿no? O sea, lo primero que nos pasa es, bueno, si tenés tristeza, orá, y si estás contento, cantá canciones. Enseguida nos sale el versículo ahí, Bloom, pero tenemos que eh, aprender a escuchar, ¿no? Y que si tu amigo o tu amiga te siente triste, que te hable de esa tristeza, sin juzgar. La tristeza no es ni buena ni mala, no hay emociones buenas o emociones malas, es lo que me pasa, ¿no? Y que hable de esa tristeza, ¿no? Repreguntá para que te diga esa tristeza. Y estate ahí cerca, ¿no? Si hay silencio, si hay llanto, dar un pañuelito, un vasito de agua, tiempo, ¿no? Comprensión, ¿no? Eso se llama empatía, ¿no? La Biblia también habla de misericordia, ¿no? Misericordia es eso, ¿no? Es, es estar en contacto con la miseria del corazón del hombre, ¿no? Y eso nos ayuda eso ayuda mucho a la persona. O sea, la gente no necesita respuestas, la gente necesita ser comprendida, ¿no? Y eso a veces nos falta mucho a nosotros. Me involucro, me hago cargo, nos cuesta mucho escuchar, ¿no? Por eso decía que un maestro malo habla, el maestro mediocre explica, pero el maestro bueno hace preguntas, ¿no? Y cuando estoy en maestro bueno, digo, a ver, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esa tristeza? ¿Qué imágenes te aparecen? Ah, ok, y pregunto, y pregunto. Entonces la persona cuando puede explicar y ponerle palabras a esa emoción, entonces cede, ¿no? Lo mismo que la ansiedad, ¿no? La ansiedad, más que nada, es distinto, ¿no? La ansiedad viene de la tristeza y la ansiedad viene del miedo. La ansiedad es miedo. La ansiedad es miedo anticipatorio, ¿no? Bueno, que cuando alguien te tiene ansiedad o está así, que pueda hablar de ese miedo, ¿no? Y una pregunta importante para alguien que tiene miedo es, ¿a qué le tenés más miedo? Porque generalmente el miedo, cuando crece, es un conjunto de submiedos, ¿no? Son acumulativos. Entonces, ¿a qué le tenés más miedo? Entonces ahí la persona se va a concentrar a perder esto. Entonces, cuando la persona puede identificar cuál es el miedo más grande, entonces ahí cede, ¿no? Estamos hablando de miedo, de ansiedad, ¿no? Y de tristeza, pero cuando ya esa tristeza es flotante, ¿no? Y quita el apetito, quita el sueño, ¿no? Y ya hay pensamientos de muerte, inclusive, inmediatamente es acompañarlo a un profesional. No, ahí no alcanza con orar, no alcanza con ir al culto. Es muy importante ir al culto y orar en eso. Yo soy cristiano, pero estamos hablando ya de una patología. Hay distintos niveles de depresión, distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una depresión que se llama endógena, que es por una falta de litio en el cerebro, falta de químico, ¿no? Una medicación anda re bien. Las personas que pueden pronosticar y pueden ir a un profesional cuando empieza a tener síntomas de depresión, cuando más rápido se atiende, mejor pronóstico. Hay gente que no va a un psiquiatra
porque tiene miedo a ser estigmatizada o a ser juzgada, mirá, o sea, pero bueno, o sea, yo el otro día puse en el Facebook, digo, cuando tus hijos eran chiquitos, tenían fiebre y los llevabas al pediatra, ¿por qué cuando tenés una depresión no vas al psiquiatra? Si es un médico. ¿Por qué? Porque hay pensamientos, hay estigmas, ¿no? Pensamos que es poca fe, y no es poca fe. Generalmente una persona o es debilidad, ¿no? Una persona que tiene depresión es que en muchos casos ha sido demasiado fuerte. Personas que han sufrido codependencia muchos años, con una pareja de violencia, de abuso, tuvieron que ser demasiado fuertes, de repente le pasa como le pasó a Elías, ¿no? Elías mató a 400, después se metió en la cueva. ¿Y qué hizo Dios? Dale, levantate, que sos un hombre de guerrero. No, lo dejó dormir. Esperó el tiempo, ¿no? Y lo alimentó. Son tiempos, ¿no? Que necesitamos acompañar a estas personas. Y lo mismo que la ansiedad. Si la persona tiene trastorno de ansiedad, tiene ataque de pánico, inmediatamente es acompañarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, inmediatamente. Si hay trastorno de ansiedad, hay distintos, ¿no? Pero cuando ya el síntoma es más grande de lo que puedo explicar, eh, es ayuda profesional, urgente. Carlos, mira, justo nos viene esto porque hay una pregunta que no tiene placa porque nos llegó por fuera. Sí. Dice, ¿por qué hacer tratamientos si Dios puede resolverlo en un instante? Sí. Bueno, que le pregunten al apóstol Pablo, que 3 veces le pidió a Dios que lo sane y no lo sanó. Le dijo, bástate en mi gracia, ¿no? O sea, que Dios sane o quiera sanar, eso es algo que está en la voluntad de Él, ¿no? Y creo que antes de ir al psiquiatra tenemos que orar, ¿no? Tenemos que orar, ¿no? Inmediatamente, como dijo esta persona, ¿no? Que Dios te puede sanar en un instante, ¿no? Bueno, si oré y no me sané en el instante, entonces quiere decir que tengo que hacer un tratamiento. Esa misma pregunta se responde sola en ese sentido, ¿no? Es muy importante los tratamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciencia, porque hay investigación, porque no es necesario, no estás condenado ni condenada a seguir sufriendo de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Si es importante hacer tratamientos, ¿no? Y aparte, nuestro cerebro es un órgano como los demás, se puede enfermar, ¿no? Pero es importante aceptar estas cuestiones, ¿no? Y poder atenderla lo más antes posible. ¿Por qué? Porque eso se llama amor responsable. El amor responsable es el amor que cuida, ¿no? Si yo tengo un familiar o un hermano, un amigo que está teniendo trastorno de ansiedad, ¿no? Es importante que me comprometa, ¿no? Porque involucrarme nos involucramos todos, ¿no? Lloramos, pero comprometerse no nos comprometemos todos, ¿no? Nos cuesta un poquito acompañar el dolor y el sufrimiento del otro, ¿no? Comprometido, acompañar, ¿no? Sí, le tiramos un versículo, todo bien, ahí estamos involucrados, ¿no? Pero el compromiso es tiempo, es energía, es amor responsable, ¿no?